periodista, escritor, analista político. Bienvenido, Luis Emilio. Muchas gracias, Vladimir. Gracias por venir al programa. Siempre un placer estar en Vladimir a la Una. Igualmente, hermano, tenerte por aquí. Bueno, Luis, la reunión de la Mesa de la Unidad Democrática o de partidos representantes de la Mesa de la Unidad Democrática con el secretario general de UNASUR se realizó. Quizás no se dieron acuerdos concretos, pero me gustaría saber tu evaluación. Sí, es lamentable que esa reunión tan importante haya comenzado con una turbulencia insólita, porque todo el mundo sabe, y si Samper no lo sabía, no tendría sentido que venga a Venezuela, que los partidos de la oposición democrática están organizados en torno a la Mesa de la Unidad Democrática, y que la Mesa de la Unidad Democrática tiene una estructura, tiene un secretario ejecutivo. En consecuencia, si quieres hablar sistemáticamente con la oposición venezolana, debes hablar con la Mesa de la Unidad Democrática y no invitar selectivamente a organizaciones políticas. Nosotros nos invitaron y además en la comisión que designó la MUD para hablar con los cancilleres también estuvimos representados y donde hicimos un planteamiento muy enérgico en torno al desconocimiento de hecho, que es un poco lo que hace el gobierno. Cuando el gobierno no quiere hablar con alguien, pues lo obvia. Y esa no es la forma de comportarse los organismos internacionales. Y UNASUR tiene un papel muy importante que jugar. Por cierto, informó el secretario de UNASUR que ya la misión en términos convencionales, como se venía desarrollando en Caracas, en Venezuela, cesó y que ahora van a funcionar más en una labor de acompañamiento al proceso que en el desarrollo mismo de las cosas. Pues yo creo que esto le hace mal al propio sistema de naciones sudamericanas, esto le hace mal a la democracia venezolana, que no es que necesite ser tutelada, necesita ser vista, necesita ser oída ante esta arremetida totalitaria, ante esta presencia del gobierno atacando directamente a los disidentes opositores, sin distingo y sin consideración alguna. Ahora, tenemos casos recientes con el secretario de la MUD, Suto Real, en el sentido de que Samper no sería un interlocutor válido para estas conversaciones, que estaría inhabilitado como interlocutor. Yo no llegaría al punto de decir que está inhabilitado, ¿verdad? Lo que sí no puede hacer Samper es inhabilitar a Chuo, Torrealba, unilateralmente. Yo lo que digo es que se le notan mucho las costuras al señor Samper en su apoyo indirecto y algunas veces explícito al gobierno. Y él no está aquí para defender al gobierno. Él está aquí para defender a Venezuela, a los venezolanos, a la democracia, que es una de las razones fundamentales de la cláusula democrática de UNASUR. Se supone, Luis Emilio, se supone, yo no puedo decirlo porque no soy parte de UNASUR, pero se supone que cuando el secretario general de UNASUR expresa una posición, se supone que su postura recoge el consenso de los países que integran UNASUR, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Es como cuando habla Jesús Torrealba, me imagino que habla por la MUD. Igualito debería ser con él, ¿no? Bueno, el gobierno, tú sabes que les gusta cuando las opiniones son a su favor. Criticaba a Insulza cuando en nombre de la OEA emitió un criterio sobre Venezuela y lo avalaba cuando su criterio era favorable al gobierno. En este caso, el gobierno de Venezuela ha ejercido una fuerte presión diplomática en función de lograr apoyos de gobiernos que ya ven con preocupación la situación en Venezuela. La crisis no, es inocultable, la crisis económica, la crisis política, la crisis estructural de nuestra sociedad, lo que nos ha obligado a tocar las puertas en el exterior para que la gente observe lo que está pasando en este país. Esto no pasaba hace 10, 15 años. Eso es un proceso que se ha venido incubando en los últimos 5 años y que ha hecho crisis ya en las manos del gobierno, un gobierno que dispuso de más de 1.000 millones de dólares y que hoy en día hay que hacer cola para comprar cualquier insumo de la cesta familiar. Las mujeres de nuestras casas se han convertido por obra del gobierno en unas bachaqueras. Tienen que ir de un lado a conseguir la leche, donde hay la leche, hacer las colas para el café, buscar los pañales para los muchachos, las medicinas, si tienes la tragedia de tener a alguien con una enfermedad crónica, no se consiguen, tienes que pagar sobreprecio, buscar por debajo. Es decir, nos han convertido en una sociedad absolutamente descuadernada y esto hay que corregirlo. Le hemos dicho al gobierno que su proyecto político y su proyecto económico fracasó y que en función de eso se impone un gran acuerdo nacional porque en este país vivimos todos. Nadie es más venezolano que otro. Nosotros disentimos del gobierno,
pero nosotros somos venezolanos y queremos lo mejor para el país. Ahora, Luis Emilio, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Tú decías que ya la misión de UNASUR no actuaría bajo las mismas características de lo actuado hasta Dieron ahora. por concluida su tarea, en muy malos términos, porque no se resolvió nada. No resolvimos el problema de los presos políticos, no resolvimos Pero el más bien problema. yo con la declaración que dio con la declaración que dio el secretario general de UNASUR, me remito a lo que él dijo, titular de Últimas Noticias del fin de semana, que más bien esta reunión había servido para retomar el diálogo. Pero sé que el gobierno no tiene ningún interés en el diálogo. Si el gobierno tuviera interés en el diálogo, no tendríamos que esperar que vinieran 3 cancilleres suramericanos prácticamente a torcerle el brazo y a jalarle las orejas y obligar al gobierno a que oiga a la oposición. Esta reunión fue solo con los cancilleres. El gobierno no está interesado en el diálogo porque el gobierno no quiere que ¿Y la se oposición haga sí está interesada? Claro que sí, lo hemos El demostrado. gobierno señala que la oposición fue quien se paró de la mesa de diálogo. Bueno, porque las condiciones en las cuales nos estaban acogotando, nos estaban maltratando, pues impedía que nos sentáramos en términos de igual a igual sin que antes se cubrieran unas expectativas. Recuerda, la libertad de todos los estudiantes, la no persecución a la dirigencia política y a la disidencia, el respeto y la tolerancia, elementos que el gobierno en ningún caso ha cumplido. Basta ver cualquiera de las intervenciones que encadena el presidente cuando se dirige a la oposición, es puras palabras ofensivas, groseras, puros señalamientos absolutamente inaceptables. Nosotros pensamos distinto que Maduro y lo decimos públicamente. No estamos de acuerdo con lo que él dice, pero no lo tratamos de barriga verde ni de nada de esas cosas que en el ideario popular suenan todos los días. Nosotros manejamos una comunicación de altura y con respeto, pero el gobierno no nos quiere respetar y no nos respeta. En consecuencia, el diálogo es asimétrico, no es posible un diálogo si no se dan unas condiciones previas que permitan que ese diálogo sea fructífero. Y te pregunto entonces, Luis Emilio, ¿para la MUD está cerrado el capítulo con la UNASUR? ¿O No, por lo menos para ustedes? No, nosotros no cerramos ningún capítulo. Y tú que tienes experiencia diplomática sabes que estos son cosas de idas y venidas, de encuentros y desencuentros. Ahorita, no hay no definitivo. sí, ni ahorita definitivo. tuvimos un desencuentro. Lamentamos esa reunión. La reunión no fue productiva. ¿Qué salió de ahí? Bueno, nosotros, Delsa Solórzano les presentó un balance muy desarrollado en cuanto a la situación de los derechos humanos hoy en Venezuela, con casos específicos y concretos, con el atropello del alcalde Ledesma, del alcalde Ceballos, con la circunstancia de Leopoldo López y el acogotamiento que le tienen y su restricción absoluta. Lo pasaron de una celda normal a un microcuarto donde prácticamente lo que cabe es la cama y él, no hay espacio para más nada. Esas son formas de hostigamiento y formas de tortura psicológica a la gente. ¿Eso acaba de ocurrir o tiene ya días? Eso pasó la semana pasada. Me comunicó su padre, el señor Leopoldo López Gil, me dijo que había sucedido eso y que le comunicaron que ya nunca más iba a regresar a su celda anterior, que no es que tampoco es una habitación de lujo en el Alba Caracas, ¿no? Es un cuarto un poco modesto, pero un poco más cómodo. Bueno, lo metieron en un hueco ahí confinado, como que si se tratara de un delincuente de alta peligrosidad. Y vemos cómo todos los días matan y matan y matan a venezolanos, producto del AMPA, y no hay esa acción efectiva que tienen contra la dirigencia política, contra quienes nos están saqueando, atracando y matando todos los días. Entonces, el gobierno no genera las condiciones necesarias para que se produzca una relación absolutamente conveniente para el país, porque nosotros tenemos observaciones al esquema económico y no se oyen porque hoy día, Vladimir, no sabemos cómo está la situación del dólar, a quién le entregan dólares, suspendieron la subasta que habían señalado, se oye que si los mercados paralelos externos, no se sabe exactamente cuánto cuesta una cosa, pero siempre la calculan por el dólar más alto, que ha llegado inclusive a rondar los 300 bolívares. Bueno, eso nos indica que toda la economía que depende fundamentalmente del dólar, pues se le encarece a la gente. Ya tú no sabes, cuando vas a comprar algo tienes que preguntar cuánto cuesta. No puedes ir con 10 bolívares, con 15 bolívares a tomarte un café, porque cuando llegas a la barra cuesta 20. Y al día siguiente vas y cuesta 25. Eso pasa en toda la cadena de suministro de bienes y de servicios. Y nosotros tenemos la obligación de decirle al gobierno que lo está haciendo mal,
que tiene que corregir esos elementos, que el general que está ahí al frente del Ministerio de Finanzas y los generales que están enfrente de todas estas cosas de la administración pública deben rendir cuentas, deben disminuir la opacidad con la que se está manejando el aparato económico nacional para que se restablezca la confianza y para que podamos recuperar la economía gravemente maltratada producto del esquema que el gobierno quiere implantar, que es el socialismo cubano, que no tiene cabida en Venezuela y que los venezolanos no vamos a aceptar que nos impongan un cordón económico que liquide a la iniciativa privada, que la garantiza, por cierto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que hacer una pausa, pero rapidito antes de irnos. ¿Están de acuerdo ustedes con la aplicación o con la instalación de los captahuellas en supermercados, tal como se ha acordado entre el gobierno y estos comercios? Bueno, los captahuellas es una forma avanzada de control de la alimentación. Es una libreta de racionamiento. Ya tú no puedes ir a comprar cuando quieres, sino de acuerdo a tu número de cédula, una cantidad importante de productos. Eso es una libreta de racionamiento. Eso es un racionamiento explícito, porque no habría razón de ser, nunca lo hubo en Venezuela. Razón de ser para que te controlen el suministro de los productos básicos, pero el gobierno, mientras no resuelva el problema principal, que es el abastecimiento abundante y seguro, pues va a haber este problema de la implementación de esquemas de control. Tenemos que hacer una pausa, Luis Emilio. El retorno, me gustaría que habláramos un poco sobre las primarias de la MUD y algunas posiciones como reacciones, como la de la causa R y otros partidos que rechazan el consenso. Vamos a ver qué opinan un nuevo tiempo. Algunos lo rechazan cuando no es para ellos. Vamos a hablar de eso al retorno, ya venimos. Sí.